Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con otra historia más acerca de los guerreros que fueron partícipes en la Biblia. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de un joven que desde muy pequeños ellos fueron serviciales a Dios. Normalmente de estas historias que vamos a estar viendo acerca de estos jóvenes que fueron desde muy pequeños serviciales a Dios, su historia al iniciar comienza con algo muy inusual, ya que sus madres no habían podido tener la oportunidad de tener hijos a lo largo de su vida, y así no hasta que estaban muy grandes. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver la historia de Samuel. Para comenzar, vamos a recapitular un poco. Ya habíamos visto anteriormente la historia de diferentes jóvenes, así como Daniel, Isaac, David, José, María Magdalena, Ruth, Esther. Pues esta historia no tiene mucha diferencia a lo que vivieron ellos, ya que aquí Samuel igual tuvo un cambio drástico en su vida, con lo cual hizo que sirviera a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar con esta parte de esta historia. Samuel, la historia de aquel pequeño dudoso para nacer. ¿Y por qué dudoso? Ana, la madre de Samuel, ella estaba casada en ese momento y él no podía nacer, ya que ni siquiera estaba en el estómago de su mamá. Entonces, ya que Ana estaba muy afligida a que no tenía hijos, no, de alguna otra manera no lo podía concebir, ni niña ni niño, ni a Samuel ni a nadie más. Entonces, ella estaba muy amargada en su corazón y cada vez que iba al templo a orar era como para reclamarle y decirle a Dios, oye Dios, ¿por qué no me das un hijo? Entonces, en ese momento en el templo estaba un sacerdote llamado Elí, que eso ya después iremos viendo en otro video acerca de su vida. Bueno, Elí, este sacerdote, tenía hijos. Y esos hijos eran muy malos, eran como de aquellos de que sí, no importando que su padre o su familia ya era cristiana, ellos, a pesar de ser entre cristianos de cuna, no habían aceptado a Dios por completo para hacer un cambio en su vida. ¿Y eso a qué nos vamos ahorita? Para ponerlo y asemejarlo más o menos a los hijos de Eli, a lo actual. Hay muchos de nosotros que desde pequeños nacemos conociendo a Dios, pero a pesar de eso no nos interesa como el adentrarnos a ver qué onda con lo de la Biblia, qué onda con aprender más de Él y adentrarnos más al servirle a Dios y sin miedo. Vemos que nuestros padres hacen eso y a nosotros nos pasa por mucho que o que no le pasen a ellos o que no pase que Dios haga, que milagros haga. Y hay otros que ya, aparte de que son nacidos desde pequeños siendo cristianos o cristianos desde cuna, por eso hay mucha controversia entre que dicen, ay, es que mis papás son cristianos, pero a mí no me gusta ir a la iglesia, o me vale gorro, y así. Y hay otros que sí nacen ya desde muy pequeños y ya van creciendo. Y sí, como tal, al inicio no tomamos mucho en cuenta lo de la Biblia, pero ya a una edad ya un poquito más sabia, ya podemos aceptar completamente a Dios en nuestro corazón y saber que al aceptarlo nosotros vamos a hacer un cambio. Y sin miedo a lo que pase, sí, se los digo por experiencia, yo en el momento en el que acepté a Dios, sí fue un cambio, ya que me molestaban mis compañeros de la escuela, me hacían bullying, en pocas palabras. Igual en la secundaria, como que no era muy santo de la devoción de las personas cuando escuchaban que yo era cristiana. Entonces, esto era lo mismo que pasaba con los hijos de Eli.
eran el primer caso, que a pesar de que su papá era un sacerdote, era un funcionario de Dios, no les importaba. Ellos utilizaban todo lo que había alrededor para un propósito malo, ya que en el templo llevaban a aquellas mujeres que ellos conocían, que se les hacían muy sabias o muy guapas y así, a tener relaciones con ellas en el templo. Y pues siendo sinceros, eso completamente no se puede hacer ni en el templo, ni en la iglesia, ni donde sea. Y se quedaban con parte de los sacrificios que se ponían ahí en el templo. Pero bueno, esto fue parte de la historia de Samuel. Tiempo después Ana regresó un día y se puso a orar y Elí la escuchó y Elí estaba como muy poco renuente a lo que escuchaba que decía Ana. Pero en un tiempo ya que cambiaron un poquito las cosas, en el momento en el que Ana volvió a pedir eso, Dios le cumplió, ya que Ana había hecho el siguiente juramento. Y dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aquí, si nosotros vemos, Ana le hizo una promesa a Dios, un juramento de que si Dios le daba a ella un hijo, ella lo iba a entregar completamente a Dios. Y es lo que igual nosotros hacemos. Hay veces que le pedimos, ay Dios, si me haces esto, yo hago esto. Y le ponemos, hay veces que le ponemos unas condiciones tan más absurdas que, ay, si me ayudas acá, te prometo que yo voy a la iglesia o que busco más de ti. Eso ni siquiera se lo tenemos nosotros que estar diciendo. O que, ay, si me ayudas a pasar la materia, ahora sí voy a una iglesia. Ni que fuera premio para Jesús. Es tu obligación. Y es algo tan más absurdo que hasta se sienten muy, no sé, como muy santos, muy sabios el estar diciendo, ay, es que como Dios no me cumplió, yo no fui a la iglesia, yo ya no voy a creer en Dios. Ay, no, es que como me han pasado demasiadas cosas por ser cristiano, yo ya no voy a seguir a Dios. No, pues sí, entonces discúlpenme por lo que voy a decir, pero qué cobardes. El ser guerreros de Dios, así como lo han sido cada uno de los que hasta ahorita hemos estado viendo, es para estar continuamente y continuamente firmes ante lo que Dios dice y no ser de aquellas personas de doble ánimo que en el momento de la tempestad son tan capaces de agarrar y echarle la culpa a otra persona y no aceptar sus consecuencias. Y hay veces que uno lo hace por miedo, pero ni aún así es el peor error que nosotros podemos cometer, ni por miedo. Más miedo le tenemos que tener a lo que Dios nos vaya a decir, a lo que la gente vaya a pensar de nosotros. Si realmente muchos dicen, ay, es que agradezco a aquellas personas que han estado conmigo, que han seguido conmigo a pesar de que yo digo que soy cristiano, pero no hago lo que es de ser un cristiano. Si uno no se puede llamar cristiano si no hace lo que es un cristiano, porque entonces nada más tiene de cristiano el nombre. Ni para decir, ay, soy cristiano y gritarlo a medio mundo, si haces demasiadas cosas. Ay, sí está bien aceptar que somos, pero tampoco hay que ser hipócritas, que estar de, ay, Dios, te adoro, te alabo, y después, ay, no, es que la situación acá me ha puesto muy pesada. No, ya no voy a ir a la iglesia. Y así anda uno diciendo con medio mundo o renegando hasta inclusive de las demás personas. Cuando hasta uno se ve mal, y más cuando son hombres renegando de mujeres, y más y peor nosotras de los hombres. Si nosotras somos sabias, tenemos que aprender a cerrar nuestra boca. Ya lo veíamos anteriormente en otros versículos, donde decía que el sabio
cierra su boca para preservar su vida. Y así, con todo esto que estaba pasando con Elí y con Ana, fueron pasando más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, hasta que se fue acomodando todo, ya que Ana habría, ahora sí que había, entre comillas, cumplido parte de lo que le había dicho a Dios y ya estaba Samuel en su vientre. Bueno, ya que Samuel ya creció un poquito más, ya pasó ese tiempo en el cual pues un hijo tiene que convivir con su mamá, tiene que, no sé, estar con ella pues cierto momento para que aprenda a caminar y así. Samuel ya fue llevado al templo y pues Elí sí se quedó como sacado de onda así de órale, entonces Dios sí le cumplió. Pues Samuel en ese momento, ya que servía con Eli, hubo un momento donde Samuel estuvo acostado, estuvo dormido y escuchó diferentes llamadas. Y a esto es a lo que es este tema. ¿Cuántas veces necesitamos oír a Dios? En ese momento Samuel, cuando Dios le habló, fue una vez y él pensó que había sido Eli. Y ahí va y le pregunta, oye, Eli, ¿tú me hablaste? No, se regresa. Otra vez escucha a Samuel, ahí va. Y ya que ve que no había sido Eli el que le había llamado, Eli le comentó esto, que la próxima vez que escuchara, que le hablaran, que él dijera que él estaba ahí para escuchar. Y en esa vez, ya la tercera que Dios le habló, era para avisarle que iba a Dios a reprender a los hijos de Elí y a él, ya que él no había entendido que sus hijos estaban haciendo mal. Ya anteriormente Dios le había hablado a Elí acerca de sus hijos, ya la gente le había hablado. Dios había puesto a ciertas personas para que le dijeran, oye, ¿sabes qué? Están haciendo mal tus hijos. Y Samuel, era lo curioso, que Samuel, a pesar de estar muy pequeño, sin duda alguna, puso a escucharse, ahora sí que puso atentos sus oídos para que él pudiera escuchar qué era lo que Dios tenía para él. Y así fue creciendo, así fue creciendo y así fue creciendo. Y eso fue parte de lo que remarcó su identidad, que él desde muy pequeño sirvió a Dios. Desde muy pequeño, no importando que lo pusieran a lavar o a trapear en la iglesia o en el templo, pero eso era ya algo en lo cual él ya estaba sirviendo. Y aprendió ahí Samuel que no solamente tenía que escuchar una, dos, sino que tenía que escuchar lo menos que se pudiera el llamado de Dios para atenderlo luego, que no se tenía que estar esperando a que, ya me habló una vez, ya me habló otra vez, bueno, ya la tercera. Por eso es la pregunta, ¿cuántas veces necesitamos oír a Dios? Y tristemente esta pregunta, Elí la tuvo muy en cuenta, ya que en el momento en el que después Elí tuvo un tiempo en el cual sus hijos se fueron a la batalla y ellos le pidieron a él que si se podía llevar el arca del pacto, donde venían pues las tablas de los 10 mandamientos y parte de lo que era de José y cosas más. Ellos se la habían llevado para que supuestamente les fuera bien, pero tristemente en la batalla sus hijos murieron y el arca del pacto fue robada. Y entonces en ese momento Elí, ante esa situación tan impactante de enterarse que sus hijos habían muerto, él se cayó de una altura muy grande y se cayó no así de cara, sino en la nuca y se pegó, se desnucó y se murió. Y ya muy chiquito, Samuel se había quedado como encargado
de ¿cómo se llama? De ahí, del templo. Entonces, imagínense, un niño pequeño, pongámoslo de ahí como de 12, 13 años, ya Dios le estaba hablando. Y es a esta a la que viene la pregunta, ¿cuántas veces necesitamos oír a Dios? No solamente Dios a nosotros nos puede hablar, sino puede hablarnos a través de otras personas. Puede hablarnos a través de hermanos, de niños pequeños, no sé, del vecino, en la Biblia cuando la estamos leyendo, en una predicación. Hay muchas veces que no necesitamos escuchar la voz de Dios que nos diga, oye, no sé, Juanito, hazme caso. No, sino que tenemos que estar atentos. Igual, vamos a ver estos siguientes versículos. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay veces igual que a nosotros, como, ¿cómo se puede decir? Como a Samuel, nos llega a hablar Dios y como que todavía lo dudamos y decimos, sí, será, no será, y le llegamos a preguntar y ya está en el momento en el que escuchamos ya que ahora sí, Dios nos habló, ya nos enteramos de cosas que pudimos haber, ¿cómo se puede decir? Pudimos haber parado en el momento en el cual ya nos habían hablado la primera vez y no esperar más. Igual nosotros, cuando en el momento en el que nos sentimos mal, tenemos alguna necesidad, estamos seguros que Dios nos escucha, que Dios nos va a responder. Pero ¿cuántas veces Dios necesita, no sé, que hagamos algo por otro hermano, que ayudemos acá o que le demos una palabra a un hermano y hasta nos retenemos y decimos, y sí será, no será de Dios? Hay que también estar atentos a las señales que Dios nos pone. Vamos a ver, dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí esto qué tiene que ver. En Apocalipsis nos da a entender que es un llamado de que Dios ya está cerca. Pero igual Él lo que nos pide es que estemos atentos y en el momento en el que toque, estemos así, rápido, de que, ok, Dios, ¿qué me vas a decir? Y así, no que estemos, ay, no, después, al rato, luego Dios nos habla a las 3, 4 de la mañana, oye, hija, despiértate, necesito que te pongas a orar, y esto, sí, otro ratito. O luego inclusive Dios nos habla para evitar cosas. Hay unos testimonios que he escuchado, igual unos de gente que está cerca de mí, que Dios ya iban a pasar unas cosas afuera de su casa, una balacera, y Dios ya le estaba avisando, oye, date la vuelta, para que saliera de ahí de donde estaba la zona de peligro, ya que estaba en su cama, estaba acostada y se diera la vuelta para cubrirse de las balas perdidas. Estaba, oye, date la vuelta y como que la dudaba, que sí, que si no, oye, date la vuelta y ahí va. Oye, ya que en el momento en el que ya escuchó por tercera vez y escuchó que estaba en pleno desastre, Dios le estaba advirtiendo que podía estar en peligro, ya que esas balas pudieron haber atravesado la pared y una bala perdida y se acabó. Entonces, no solamente Él nos da esa promesa que Él nos escucha, sino Él igual nos habla. Y no necesitamos que Él nos hable ya de una manera muy fuerte para entender. Dios, hay 3 formas en las cuales Él nos habla. La primera, nos habla en la forma de un susurro, en la cual es, no sé, como una palabra en la Biblia, no sé, un consejo de un hermano, un sueño, así. Algo pequeño. La segunda nos habla un poquito más fuerte a través de una situación menor. No sé, que si te está diciendo, oye, ¿sabes qué? No te juntes con esas personas, te lo hice primero tu mamá. Después, no sé, pasa una situación en la cual tú te viste involucrado y sales un poquito dañado. Y va la tercera vez, que ese es el ladrillazo, que es como de, no me entendiste, órale.
Y es, ya continuando en esta situación que les puse como ejemplo, la tercera vez es a causa de que no entendemos y pasa algo más grave que puede llegar a dejarnos sin un pie, dejarnos sin movernos, no sé, hasta la muerte. Y hasta aquí viene otro testimonio. Yo escuchaba en una predicación en Colombia donde estaba diciendo un pastor que una muchacha que se convirtió en ese momento, ella antes de convertirse a Cristo iba a tener sus 15 años en un antro, pero ella tenía una amiga que era cristiana, entonces ella la había invitado a que fuera al antro y ella le decía que pues ese lugar no era para ella. Y estaba muy renuente, que ándale, sí, y está muy insistente la chava, que ándale, órale, vamos, y hasta que se le ocurrió decir, no vas, ya no eres venida, ya no te juntas conmigo, y le puso condiciones. El chiste que la chava fue como, ¿cómo se puede decir? Como que ya al ver tanto que le estaban insistiendo, pues fue. Pero anteriormente ya su mamá le había dicho, oye, ten mucho cuidado con estos chavos y así. Ya habían pasado la primera vez que le había hablado a su mamá. La segunda vez ya había pasado como una situación en la cual ella se había metido en problemas en la escuela. Pues en esta tercera situación, tristemente, la chava no entendió, pero así tan siquiera se pudo ganar una alma, ya que en el momento en el que estaba ahí en el antro y estaba en la fiesta y la chava había ido, había entrado una paloma blanca, que hasta inclusive la chava y familiares de ella la habían visto. Y ella, la chava que era cristiana, la vio también. ¿Y quién lo diría que esa era una señal que Dios le estaba llamando para que se saliera? Porque estaba así de que, ay, sí, sí, igual la paloma, pero no, le decía a su amiga, no, quédate. Pues se quedó. Y tristemente a ese antro a donde entraron hubo una balacera. Y varias personas murieron, inclusive la chava que era cristiana. Y antes de morir la chava que era cristiana, su amiga, la que la había invitado y estaba insistente, escuchó lo siguiente de su voz de la chava y le dijo, ya ves cómo te dije, este lugar no era un lugar para mí, pero espero que así aprendas cuando Dios te habla y no hasta la tercera vez. Y esa chava cuenta su testimonio y en esa predicación estaba diciendo que si no hubiera sido por escuchar eso, hubiera seguido tomando, yéndose a fiestas, no hubiera acabado su escuela y hubiera sido una desgracia para sus papás. Porque imagínense, si la chava que era cristiana no hubiera ido, una de las que hubiera muerto ahí iba a ser ella. Pero Dios tuvo piedad de la vida de esa joven a través de que estuvo ahí insistente con esta chava que era cristiana y así, aún así de algo malo salió algo bueno. Y esta chava ya ahorita da su testimonio a otros jóvenes, se pone a predicar y dice, no, pues al contar todo esto, enseña que nosotros no tenemos que estar prevenidos a una tercera llamada, sino a la primera, luego cuando nos dicen, y créanme que es lo peor, que ya en el momento en el que pasan las cosas más fuertes y que uno sale mal lastimada, es cuando uno realmente entiende, no a la primera. Y hay muchos que sí nos podemos arrepentir y decir, Dios, ¿por qué no te escuché la primera vez? Pero pues a veces de esas terceras llamadas, cuando Dios todavía nos permite seguir aquí, es porque tiene grandes cosas para nuestra vida. Y pues vamos a ver en este último versículo, ya para terminar, en Malaquías 2:2, dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. En este versículo, para terminar, vamos por partes.
y vamos a unirlo con este. Dice en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el primer versículo, en el de Malaquías, aquí en esto Dios nos dice, si nosotros no oímos y no atendemos su voz, no nos tenemos que atender a las consecuencias, porque ya les había yo recordado. El peor error de uno es ya conociendo de la palabra de Dios y no atender al llamado de Dios. O cuando te dice, oye, ¿sabes qué? Esto está mal y pasan problemas tras problemas y le haces daño a otra persona y eres otra persona, y hay contienda en tu familia, ya no sé, una demanda en camino o media y cosa encima. Ya no sé, ya hasta te quieren meter a la cárcel, te quieren golpear, o no sé. Infinidad de cosas pueden pasar ante las cosas que no escuchamos a Dios. Pero si lo oímos, es como en el versículo de Filipenses, Él nos salva de todo eso. Sin problema, Él nos salva. Y así como Samuel, que desde pequeño él fue, y vamos a ver sus características, ya ahora sí para concluir, él fue un joven íntegro, leal, fiel, amable, un guerrero de Dios y un hombre sabio para poder, y eso desde pequeño, para poder dirigir el templo, ya que quien lo diría, que él al entrar ahí haría un cambio muy grande y que si aquella persona cuando estuvo ahí y hizo el cambio con las otras personas y les habló y trató como de que entendieran cuál era el correcto camino y no le hicieron caso, en el momento en el que sea entrega de cuentas, si las otras personas que les fue mal y no quisieron escuchar a lo que les estaba diciendo, Dios les va a decir, tú a mí me estás reclamando el por qué no no te ayudé, o por qué no te avisé, o por qué no te dije. Y yo te mandé infinidad de personas. Y no es como que yo diga, ay, es que Dios te va a decir así. Pero es algo lógico. Nosotros tenemos ya las herramientas a nuestro alrededor y no las ocupamos y no las utilizamos y después nos estamos quejando el por qué pasan las cosas. Vean lo que pasó con Elí y con sus hijos. Dios a través de Samuel les dijo y ¿cómo se puede decir? Y les advirtió qué era lo que iba a acontecer. Y también Samuel ya le había comentado a Elí qué era lo que pasaba con sus hijos. La gente ya sabía cómo eran sus hijos. Y aún así no le hicieron caso. Y sus hijos de Elí, a través de las advertencias que entre comillas Elí les hizo, tampoco les hizo caso. Entonces, hay veces que nuestras consecuencias nosotros las tenemos por no aprender a tener los oídos abiertos ante lo que Dios nos diga. Y eso es algo muy fuerte que vamos a tener que pagar y Dios no lo quiera, pero puede llegar a consecuencias como las que tuvo Elí con sus hijos. Entonces, ustedes digan, o razónenlo, o no sé cómo quieran hacer, pero piensen nada más en esto. Y es con lo que voy a cerrar. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos hable para entender? Y aguas, si ya pasaste por el susurro y por la forma de hablar tranquilo y viste que tuviste situaciones, quieres tener un ladrillazo y que Dios no lo quiera, pero si Dios ve que ya no entendiste, acabes ya con tu vida a través de esa consecuencia. Aquí Dios es como un llamado de atención a través de esta historia. Y vuelvo a esta pregunta. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos hable para poder entender? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Solamente se sabe hasta tres. Ya no hay cuarta, quinta, sexta.
Y esas son las formas en las cuales Dios nos habla para ya, de plano, un jalón de orejas y regrésate. Samuel estaba muy pequeño y entendió a través de ese llamado que Dios tuvo para decirle cuál era la consecuencia que iba a tener Elí 3 veces. Y aún así él aprendió a ser un joven conforme al corazón de Dios, ya que creció y fue un hombre sabio y diligente. Y así hasta su generación, ya que nuestras bendiciones van hasta la quinta, hasta la sexta y hasta la que sigue de la generación. Igual las maldiciones que nosotros llegamos a traer a nuestra vida. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, gracias por llegar hasta esta parte. Recuerden de suscribirse en la parte de abajo, activar las notificaciones y estaré dejando mi red social de Instagram en la parte de abajo en la descripción. Ahí me pueden mandar mensaje, ahí van a estar disponibles cada una de las fotos de cada una de las clases que hemos visto. Y por si es la primera vez que están visitando este canal, les voy a dejar en la parte de arriba una tarjetita donde viene la lista de las otras historias. Ya hasta aquí hemos estado viendo una gran variedad de guerreros. Y entonces, ¿están decididos a seguir siendo guerreros de Dios para el bien? ¿O prefieren errar y echarse para atrás? ¿Ser cobardes o ser valientes? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho y recuerden que esto es para valientes. Chao.